todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando sobre los gambitos más agresivos, las líneas más agresivas que podemos jugar con blancas. Y creo además que esto tiene la ventaja de que, por más que sean interesantes, también tienen el extra de que podemos ganar rápido si nuestro oponente no está lo suficientemente preparado. Así que vamos a empezar, vamos directo a la acción. Con blancas jugamos E4. Si las negras juegan E5, que es una, si no la jugada más popular contra peón rey, tenemos a disposición, por ejemplo, el gambito rey, que para mí está bastante subestimado. Vemos que en la antigüedad se jugó bastante y hoy por hoy no se juega tanto. Y si bien parece una locura no entregar el peón F, teniendo en cuenta que nuestro rey está aquí, creo que tenemos demasiado desarrollo a cambio del peón que entregamos y muchas veces vamos a ver que las negras no llegan a tiempo a defenderse. Vamos a ver qué pasa si peón por peón. Aquí con blancas podemos elegir entre caballo F3, que es la jugada principal, y alfil C4 también. Vamos a empezar con alfil C4, que me gusta aún más que caballo F3. Sin dudas las dos son jugables, pero alfil C4 me gusta porque lo invitamos al negro a que juegue dama H4 jaque. Se acaban de comer un peón y dama H4 es una jugada muy tentadora para las negras, porque perdemos el derecho a enrocar, tenemos que hacer rey F1, pero fíjense que con blancas muy rápidamente vamos a recuperar esos tiempos de desarrollo jugando caballo F3. Las negras juegan con G5, una jugada que suelen hacer las negras casi siempre en el gambito rey. Quieren aferrarse bien al peón que comieron en F4, mientras que nosotros con blancas vamos a aprovechar que el peón negro no está en E5 para jugar D4 y ganar más centro. Caballo C3, jugada totalmente natural, no solo desarrollando, sino tenemos en vista jugadas como caballo D5 también. Alfil G7. Bueno, aquí por ejemplo caballo D5 me parece ya muy interesante, atacando y obligando al negro a tomar una decisión muy fea, como ser jugar rey D8 tal vez. Pero bueno, el blanco juega D4. Vale mencionar también que en el gambito rey suele haber jugadas, ideas mejor dicho, de romper esa fortaleza negra de G5 F4 jugando caballo F3 seguido de H4. Recuerden que nosotros no buscamos el material cuando estamos jugando un gambito. Por lo general queremos entregar material y hacer valer nuestro desarrollo y ataque. Así que bueno, el blanco hace D4. Las negras poco a poco están finalizando su desarrollo, están a punto de enrocarse, pero es aquí donde el blanco castiga, digamos, la falta de desarrollo del negro y la posición de su dama en H4. En lugar de caballo F3, que es totalmente razonable, el blanco hace G3, que es muy interesante. Las negras comen. De no comer, de hacer algo como dama H6, podemos bien comer, podemos incluso hacer H4, y las negras no tienen manera de sostener esos peones, y cada vez se abren más líneas y cada vez tenemos más ventaja con blancas. Así que las negras deciden aceptar la ofrenda. Y aquí otra gran jugada de las blancas, rey G2. No importa lo que hagan las negras, se van a abrir líneas y ahora por desgracia las negras no pueden comer por torre por H2 y su dama queda atrapada. No les queda otra que volver a H6, pero bueno, aquí no solo recuperamos uno de los peones con blancas, sino que también las negras pierden demasiados tiempos y nosotros cada tiempo que usamos lo aprovechamos para sacar más y más piezas. Incluso la torre de H1 desde su casilla original está haciendo algo. Creo que el gambito rey en este caso fue todo un éxito. Las blancas hicieron dama E2, las negras hacen D6. Bueno, podrían quizás haberse enrocado. Uno dice, ¿no? ¿Por qué no se enroca cuanto antes? Creo que las negras tenían mucho miedo de una jugada como caballo B5 o alfil D3 incluso. Caballo B5 es una amenaza, digamos, real al peón de C7, pero alfil D3 tiene la ventaja de que estamos atacando directamente al rey. Y realmente es muy difícil aquí sugerir jugadas para las negras.
sobre todo porque tienen muy pocas piezas en acción. Las negras deciden hacer d6, quizás especulando un poco e intentando ver si se pueden enrocar largo, pero las blancas, que bien podrían haber traído sus últimas piezas al juego para atacar, deciden hacer caballo de 5 lo antes posible, es decir, generar amenazas antes de que el negro termine de desarrollarse y de enrocarse. Las negras no tienen mucha opción más que comer en d5, si no tendrían que hacer una jugada como rey de 8, que visualmente no es muy buena. Entonces comen, nosotros abrimos la columna E con jaque, y aquí el negro comete el gran error. No tiene muchas jugadas, pero es clave a dónde se va. Rey F8 era la mejor opción del negro, torre 1 amenazando mate, bueno, alfil F6, es como que mágicamente el negro se escapa a G7, pero aún así tiene mucho trabajo por delante, digamos, para estar tranquilo. Aquí en esta posición podría intentar algo como caballo E5, y a pesar de tener pieza de menos, no veo cómo el negro puede terminar, ¿no?, de acomodarse, y voy a sacar mis piezas muy rápido. Recuerden ese concepto también, ¿no? Jugadas como caballo E5, todo esto pasa en el gambito de rey. El desarrollo y la iniciativa son mucho más importantes que el material. Dicho esto, ¿no?, rey F8, aquí, era la mejor jugada del negro para huir al flanco rey. Por instinto el negro quiso ir al flanco dama, o en este caso conservar el rey en el centro. Y bueno, torre 1 sería la jugada más lógica en esta posición, pero no es la más efectiva. Los invito a pausar el video si quieren, tomarse su tiempo y ver si pueden ver la combinación ganadora del blanco. Lo que voy a hacer es una pequeña pausa de 5 segundos, luego sigo hablando. Esto es en caso no de que quieran pausar para verlas, digamos, para analizar y luego chequear la solución. En esta posición, en lugar de torre E1, que sin duda es jugable, y tenemos amenazas, las negras jugarían alfil D7, seguido de rey C8, que no es nada cómodo, pero de momento no tenemos ningún mate con blancas. Y bueno, tenemos que tener incluso cuidado con posibles jugadas como dama H5 y alfil H3. Entonces, luego de rey D8, el blanco hace alfil por G5 jaque. Impresionante jugada, más allá del sacrificio, peón por, que es única, torre por H8. De esta manera eliminamos la única pieza defensora de la primer línea del negro, y luego de alfil por torre E1. Ahora las negras no pueden parar tanto dama E7 como dama E8, juegan alfil D7, pero bueno, aquí en este caso, luego de estas jugadas, las negras se vieron obligadas a abandonar. La partida que vimos es una muy famosa de Morphy contra Dudley, un clásico. Morphy, bueno, pueden encontrar muchos gambitos rey de él, así como muchas líneas agresivas en general. Vamos a ver otra línea muy interesante. Además de alfil C4, obviamente jugadas como caballo F3 son posibles. Las negras por lo general defienden sus peones con G5. Alfil C4 me gusta. Hay otras también. Aquí les estoy mostrando ideas de sacrificios, ¿no?, para jugar con más desarrollo, pero esto no es obligatorio. El blanco tiene muchas subvariantes para elegir. Y por ejemplo aquí, cuando el negro juega G4, desafiando un poco al blanco e intentando dama H4 jaque la siguiente, el blanco ya sacrificó un peón y ahora sacrifica una pieza. Es increíble este concepto, ¿no? Vamos a estar con peón y pieza de menos, pero fíjense dónde están las piezas negras, todas en la primera línea, y nosotros con gran potencial en la columna F. Me recuerda un poco al mate pastor, ¿no? Como que queremos atacar F7 como sea, pero vamos a tener además un buen centro, y el negro con la intranquilidad de que su rey va a estar en el centro por mucho tiempo. Dama F6, juegan las negras. Obviamente el negro estaría feliz si cambia damas a esta altura. Por ejemplo, esta posición incluso con F6 deben tener clara ventaja las negras. La clave es cuando atacamos no cambiar damas, ¿no? Nosotros queremos conservar piezas en el tablero.
hacemos D3, por ejemplo, con idea de alfil F4, alfil H6. Nuevamente las negras están felices con los cambios, pero el blanco no cambia piezas, sino que sigue intentando no sacar cuantas más piezas menores posibles y generar amenazas. En este caso, bueno, C7, ahí está. Caballo D7. Pero el blanco toma una decisión un tanto extraña en esta partida, que no se ve tan a menudo. Juega alfil por F4 y decide no solo comer en F4, sino que decide cambiar damas. Y esto es lo más impresionante, que aún sin damas, el blanco quedó con ataque. Podemos dar por sentado que este peón se va a caer, incluso si las negras lo defienden, y aún sin damas se nota la falta de desarrollo del negro. Aquí se enrocan las negras torre F1. Creo que el negro, por más que duela torre por F7, tiene que empezar a sacar sus piezas cuanto antes. Por concepto, esta jugada hubiera sido buena. Esta decisión de D5 fue un tanto desafortunada. Tome como tome el blanco en D5, creo que ya son varios peones por la pieza. Las blancas decidieron tomar de alfil, aunque realmente esta jugada también me parece muy fuerte. Como decía, son demasiados peones por la pieza y ya no estamos hablando de compensación, sino que el material está igualado. Mis peones creo que pesan más. Entonces, caballo por D5 era interesante. Las blancas decidieron tomar de alfil porque quieren la misma posición, pero en este caso el caballo parece mejor que el alfil. Creamos aún más amenazas. Caballo A6, juegan las negras, juega totalmente natural. Jaque, rey G7 y torre 1 F3. Brillante partida de ataque hasta ahora y debo repetir, sin damas. Es realmente increíble cómo surgen las figuras de mate y cómo el negro con sus piezas en el flanco dama todavía no puede colaborar. Intenta H5, pero bueno, el resto es muy sencillo. Torre G3, ahora única rey H6. Si alfil aquí para empezar tenemos H3 y también tenemos caballo por H5 jaque. Entonces, rey H6, torre H4 y aquí las negras abandonaron. Otra partida un tanto antigua de Asharin contra Petrovsky. Luego de alfil G4 seguiría torre por G4 y torre por H5 a la siguiente. No importa lo que el negro juegue. El gambito rey obviamente tiene muchísimo más, nos llevaría horas estudiarlo e incluso ver ejemplos de partidas donde el blanco gana muy pronto. Así que vamos a observar otras líneas. Por ejemplo, caballo F3, que es la jugada principal en esta posición en todos los niveles. Caballo C6. Aquí, además de la española con alfil B5 o la escocesa con D4, vamos a concentrarnos en la italiana con alfil C4, que desde el punto de vista de ataque tiene mucho sentido poner atención al peón de F7. Y a su vez ahora vamos a ver las dos posibilidades más frecuentes del negro. Alfil C5 y caballo F6, ambas muy jugadas. Vamos a empezar por alfil C5, que quizás sea la más jugada de entre las dos, ¿no? De caballo F6 y la textual que estamos viendo ahora. Contra esto, puedo obviamente enrocarme con blancas, puedo jugar D3, C3, jugadas muy normales, pero vamos a sugerir el gambito Evans. También muy interesante, en el mismo espíritu que el gambito rey, queremos sacrificar material, en este caso solo es un peón. Las negras tienen que comer, porque si no vamos a jugar B5, vamos a ponerle problemas a su caballo, sin mencionar que tenemos la casilla B2 gratis para nuestro alfil. Y lo curioso, ¿no?, es que cuando el negro come, jugamos C3 rápido, ganamos un tiempo amenazando el alfil, y estamos a un tiro, como se suele decir, de jugar D4 rápido. Vamos a tener buen centro, vamos a tener buenas chances de ataque en F7, y las negras, si no juegan con precisión, pueden que queden también con el rey en el medio. Repito, mismo concepto que el gambito rey. Ni hablar, si nuestros rivales no conocen mucha teoría, pueden quedar perdidos muy rápidamente. Aquí, bueno, todas las retiradas de alfil son teóricas. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde las negras jugaron alfil C5, que obviamente no es la mejor,
porque aquí hacemos D4 ganando un tiempo amenazando el alfil, peón por peón. Y lo notable es que aquí el blanco no come en D4, sino que se enroca corto. El concepto de que el material no importa tanto, pero el desarrollo sí, aplica al gambito Evans. Nos enrocamos, más adelante podremos comer en B4, en D4 quiero decir. Si lo hacemos aquí, sin estar enrocados, las negras pueden hacer alfil B4 jaque y cambiar un par de piezas, entonces nos enrocamos. Si él quiere comer en C3, bueno, tendrá que lidiar con jugadas como dama D5 tal vez, como alfil por F7, seguido de dama D5. Va a tener problemas, ¿no? También podemos jugar caballo G5. El negro se expone a mucho si simplemente come en C3 como si no le importara nada, ¿no? Sigue comiendo peones y nada más. En la partida, las negras jugaron D3 intentando devolver algo de material. Es decir, si comemos en D3, el negro seguramente saque sus piezas y se enroque. Pero el blanco aquí actúa con energía y juega caballo G5. Amenazamos en F7, caballo H6 o incluso caballo E5. Vamos a ver que se produce una posición similar. Aquí las blancas simplemente comen en F7. Esto es un tema recurrente de la italiana y del gambito Evans. Y luego de los cambios damos el jaque en H5, comemos en C5 y la posición resultante creo que el blanco tiene una leve a clara ventaja. Voy a explicar por qué. Si bien el material, a ver, contando los peones parece que está igualado, a ver, son 4, 5, son 7 peones para el negro y con blancas tenemos 6. Digamos que vamos a recuperar el peón de D3 y el material va a quedar igualado. El blanco sigue mejor. ¿Por qué? Porque somos el bando atacante y tenemos alfiles de distinto color. Hay un concepto muy famoso que es los alfiles de distinto color favorecen al bando atacante y esta posición no es ninguna excepción. El negro no tiene el alfil de G7 y lo va a extrañar mucho, de hecho. Nosotros vamos a atacar por casillas oscuras con nuestro alfil de C1 que no tiene, digamos, oposición por parte de las negras. Esta variante es una de las posibilidades, por supuesto hay mucho más. Pero vamos a ver qué pasa si en lugar de alfil C5 el negro dice, bueno, voy a hacer alfil A5. Que si el negro supiera, ¿no?, que el blanco quiere hacer D4, sacrificando un segundo peón, tener el alfil en A5 es más razonable porque está, digamos, en la misma diagonal que nuestro rey. Pero esto no frena al blanco de su propósito, hace D4 de todos modos, y a peón por enroque. Es como que esto lo vamos a hacer casi contra cualquier cosa que juegue el negro. Seguimos con las mismas ideas de sacrificar peones. En una partida interesante que encontré, el negro juega caballo F6. Si juega D por C3, sabemos que no tiene mucho por ganar el negro. Se expone a baterías con dama B3. ¿Por qué no alfil A3 en algún momento para que nos enroque? Caballo G5. Incluso en el peor de los casos con blancas podemos hacer caballo por C3 y vamos a tener una compensación gigantesca. No, el peón de menos aquí no se siente y nuestro desarrollo sí. Perdón por ese ruido de chess base que aparece de vez en cuando. No sé cómo evitarlo realmente, pero bueno, es una anécdota graciosa nada más. Pasemos aquí a la jugada del negro, caballo F6. El blanco juega E5. Hay otras también en esta posición que me parecen interesantes, como por ejemplo el alfil A3, para ponerle grandes problemas al negro, ¿no? Si se quiere enrocar va a tener que jugar demasiado preciso, pero bueno, E5 no deja de ser una amenaza. Las negras juegan única D5, no tienen otra. Por ejemplo, caballo G4, tenemos la simple C por D, solidificamos el centro, pero el mayor problema del negro es que no tiene casillas para el caballo de G4. Caballo E4, otra jugada muy peligrosa para el negro. Aquí, además de comer en D4 alfil A3, me atrae mucho. No le veo buen futuro al negro en esta posición realmente. Y D5 es un intento más, digamos, legítimo del negro de liberar su posición. Las blancas comen al paso. Y en esta partida que, bueno, no
no es el mejor ejemplo de que ambos hayan jugado correctamente, pero sí nos puede enseñar bastante y por eso la muestro. El blanco, bueno, decide comer en D6, que no es lo mejor. Creo que aquí hay que ir a los golpes, como se suele decir en ajedrez, y jugar esta superposición súper compleja, quiero decir, con el rey en el medio, pero bueno, el negro con el par de alfiles. Y bueno, es una posición realmente para cualquiera. El blanco puede hacer alfil G5, muy complejo. El blanco decide comer en D6, que es una jugada un poco más liviana. Y aquí el negro comete el gran error, ¿no? Sigue pensando en el material. Así como con blanca jugamos D4, el negro comió, y nosotros no comimos en D4, nos enrocamos. Aquí el negro, luego de E por D6, en lugar de comer ese peón, tiene la oportunidad única de enrocarse ahora. Se enroca y bueno, comeremos en C7, comeremos en D4, el negro comerá en D6. Se torna una partida normal, digamos, pero con los reyes, ambos reyes en situaciones seguras. No importa tanto el material, aquí el negro se hubiera sido más vivo, ¿no? Se hubiera enrocado y ya. Pero pensó, digamos, en el material jugando dama por D6. Y las blancas aprovecharon con alfil A3 y ahora no hay manera de que las negras se puedan enrocar. Dama F4, fíjense lo que son esos alfiles, dos cuchillos apuntando al flanco de rey, torre 1 jaque, triste necesidad de jugar rey D8 y aquí, ante tantas posibilidades, el blanco eligió la más sencilla, caballo por D4 y a caballo por, al estar la clavada, no tenemos tanto apuro, ¿no? digamos en comer, sino que el blanco hizo alfil E7, única rey D7 y G3. No hay manera de sostener caballo D4. La dama no se puede ir muy lejos, justamente por dama por D4 jaque y mate pronto. Y si dama G4, tenemos F3 y nuevamente las negras aquí tienen que abandonar. Dama por, seguiría dama por D4. Vamos a ver aquí si rey C6 podemos encontrar el mate. No es tan difícil realmente. Dama C5 ya parece concluyente, pero se nos escapa D7. Esta es mejor. Y a rey por hacemos aquí. A rey C6 tenemos dama A4. Y ahora fíjense que el rey, bueno, no se puede ir a D7. Se tendría que venir a D5. Que ahí es un mate seguro. Y si se va a B6, también tenemos mate en B5. Bueno, la partida no llegó a este punto, pero hubiera sido sin dudas un bonito final. Así partidas como esta, tanto en el Gambito Rey como en el Evans, podemos encontrar cientos o miles de ejemplos en la base de datos. Y bueno, no me extraña que haya esa cantidad de partidas porque los errores del negro se pagan más caro en estas líneas, ¿no? Caballo F3, caballo C6. Estábamos en la italiana. Y bueno, además de alfil C5, que es de por sí la jugada principal, vamos a encontrar muchos jugadores jugando caballo F6. El blanco aquí puede jugar D3, defender bien su peón, luego enrocarse y jugar los planes famosos, ¿no? De C3, torre 1, pasar el caballo al flanco rey. Todo eso es estándar, pero contra caballo F6 también tenemos el ataque Fegatelo con caballo G5. Muy interesante. Y lo bueno es que si el negro no está bien preparado, nuevamente puede perder rápidamente. De momento amenazamos en F7. El negro tiene que jugar D5. No tiene otra manera de defender ese peón. Y a E por D5, lo interesante para nosotros aquí es que el blanco ya queda prácticamente ganado si el negro hace caballo por D5. Que no es la jugada. Si quieren, digamos, investigar un poco más de esta posición, el negro tiene como mejores jugadas caballo A5 o incluso un contragambito con B5 en esta posición, que parece una locura, ¿no? Pero B5 es jugable, caballo A5 también. Y el negro prefiere jugar con peón de menos y ataque, es el mismo concepto que seguimos con blancas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si caballo por D5, que es una jugada que sobre todo en niveles más bajos, incluso jugadores de club, la pueden llegar a hacer. Caballo por D5 es muy natural. Aquí las blancas castigan con caballo por F7. Es única rey por, dama F3 jaque,
única rey E6, no tiene otra, sino queda muy perdido, ¿no? Le comemos el caballo de D5 sin más, caballo C3, todo forzado hasta ahora y el negro obligado, ¿no?, a defender este caballo de D5, obligado a jugar con su rey en el medio. Juegan caballo C7, si hacen caballo CB4, en principio no sé si caballo por C2 es una amenaza realmente, porque va a quedar este caballo poco protegido, pero en el peor de los casos dama E4 es una gran jugada para nosotros. Defendemos C2, seguimos con esta terrible clavada sobre el caballo de D5. D4 se puede sumar y también atacamos al peón E, pero por sobre todo amenazamos A3 con blancas, y ahí sí las negras no pueden dejar los caballos enlazados. Bien, las negras prefieren defender de manera más sólida, ¿no?, con caballo C7. Y aquí las blancas van directo al grano. Podrían enrocarse y jugar torre 1, con idea de jugar D4 algún día. Pero las blancas juegan D4 directamente. Es un concepto muy fácil de entender, ¿no? Teniendo tanto desarrollo y él teniendo el rey en E6, abrimos líneas lo antes posible. El negro juega C6, si peón por, entre otras dama E4 jaque, para luego capturar el caballo de D5, suena muy razonable. Una jugada como alfil F4, dejando esos dos alfiles, cortando absolutamente al rey de las negras. Y por cierto, aquí no me enroco, sigo trayendo piezas al juego. Las negras en esta posición pueden abandonar. Todo el material de más que tienen está totalmente dormido, sin sentido. Así que a D4 el negro no va a comer. Va a tratar de sacar algunas piezas, pero lo mismo hace el blanco, ¿no? Cada jugada, una amenaza, una clavada. De hecho, aquí hasta podemos enrocarnos largo y traer la torre al centro. Y la partida está definida. H6. Aquí el blanco decidió comer. Alfil H4 era muy interesante también para mantener la presión. Y G5 no me molesta porque realmente el negro sigue y sigue debilitándose. Comprendo el alfil por E7 del blanco, que a lo mejor no quiere eliminar al único defensor que tienen las negras en este momento. Eso sí, guarda lógica. Alfil por, enroque largo, torre F8, dama E4. Las negras ahora tendrían que atender al peón de E5, pero bueno, una jugada pasiva le puede salir muy caro también, ¿no? Se viene torre 1, se viene D por E5 también. Luego de una jugada como esta, el caballo de D5 está totalmente desprotegido y lo estamos atacando con no menos que 4 piezas. Y las negras, perdidas no por perdidas, deciden comer el peón de F2, que es bastante irresponsable porque comiéndose ese peón no van a ganar nada, sino que siguen abriendo líneas, como por ejemplo ahora la columna F, que también va a estar para nosotros. D por E, posición donde el negro ya puede abandonar si quiere, hace alfil G5 jaque, rey B1 y torre D2, única maniobra no para momentáneamente defender ese caballo, pero aquí rompemos esa resistencia con H4. El alfil no puede ir ni a F4 ni a E3, en ambos casos lo comemos, porque el caballo de D5 está clavado. Bueno, torre por. Últimas jugadas de las negras que intentan, ¿no?, con las pocas piezas que están en juego, defenderse. Caballo por, peón por. Ni siquiera tomamos de alfil con jaque, sino que preparamos el descubierto. Dama G5. Jaque, rey. Una excelente técnica por parte del blanco. Por las dudas en este tipo de posiciones haría A3 y rey A2, simplemente para que no me demate al fondo. Pero bueno, luego de dama D2, el blanco aquí calculó muy bien que torre por gana. Rey abajo, torre G8, tiene el negro que volver sí o sí a E7. Y dama H7 es mate. Así que, justito, ¿no? El blanco llegó a finalizar el ataque sin tener que darse el aire con A3. Otro gran ejemplo, vemos que todas las partidas que vimos tienen algo en común, ¿no? Que son cortas, que el negro quizás fue muy detrás del material y bueno, obviamente que el ataque blanco tuvo éxito. Pero eso pasa porque es justamente la idea del gambito.
Y recuerden que esto en la práctica es aún más favorable para el blanco porque sus rivales no van a jugar como máquinas, no se van a defender tan bien. Incluso cuando ustedes estén en una posición dudosa, van a ser ustedes los que van a estar atacando con blancas y los que más chances tienen de equivocarse son sus rivales que van a tener que defenderse a veces con precisión de máquina. Sobre todo en posiciones como las que vimos, ¿no? Del gambito rey. Aquí, por ejemplo, por decir una variante, ¿no? Aquí nos enrocamos, pero luego tenemos nuestro centro, están casi todas las piezas en juego y el negro lleno de debilidades con su rey en el medio. En la práctica esto créanme que es muy difícil, no me quiero imaginar en un blitz, por ejemplo, donde el negro tiene que jugar muy rápido y sin poder calcular tanto. Así que bueno, estos han sido mis consejos para el video de hoy. Vamos a hacer más videos de este tipo, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido de algo. Y bueno, una vez más, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.